El Señor les bendiga. Muy buenas noches en este día. Damos gracias a Dios porque una vez más Él nos permite poder acercarnos delante de su trono, pero también nos permite la oportunidad del Señor de poder estar delante de todos ustedes para poder compartir la palabra de Dios. Quiero que en esta hora, como siempre lo hacemos, que vengamos delante del Señor en palabras de oración, para que sea Dios quien pueda ayudar a nuestras vidas, para que sea Dios quien pueda bendecirnos por medio de su palabra. ¿Se me acompañan, por favor? Y oramos y le damos gracias al Señor y le entregamos este tiempo en sus manos. Padre, te alabamos, te bendecimos en esta hora, Cordero de Dios. Una vez más te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de acercarnos delante de tu trono de gracia. Te rogamos, Señor Jesús, que abras tu corazón, que abras esos tesoros de los cielos, Señor, para que podamos nosotros ser enseñados por tu palabra. En esta hora, Espíritu de Dios, quédate con nosotros. Ayúdanos, por favor, Señor, a poder recibir esa palabra que tú tienes para nuestras vidas. Nos sentamos delante de tus pies, Señor, así como María se sentaba a tus pies para ser enseñada por ti. Te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén, Señor, y amén. Muy buenas noches nuevamente, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por estar conectados con nosotros una vez más. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares y poder compartir la palabra del Señor. Queremos hablar en estos minutos la palabra que Dios tiene en su corazón para nosotros y poder también ser enseñados por medio de su Santo Espíritu. Hay una escritura que a mí me encanta mucho en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 16 y en el versículo 32. En esta hora quiero que hablemos acerca de la verdadera victoria. Dios quiere darnos victoria. Dios quiere que nosotros como hijos suyos alcancemos la victoria que Él tiene preparada para nosotros. Pero Él ya logró una parte. El Señor ya hizo una parte. Ahora nosotros como sus hijos necesitamos también hacernos coherederos, sernos partícipes de la victoria que Dios ha obtenido para nosotros. Pero la historia que quiero que veamos ahora en la palabra de Dios es cómo obtener la victoria verdadera. Dice Proverbios capítulo 16 y el versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Qué precioso versículo, qué versículo más revelador el que nos enseña la palabra del Señor, porque básicamente lo que Dios nos está diciendo en este momento es que a Dios no le preocupa o no le asombra una persona que sea fuerte en sus propias fuerzas, o a Dios no le impresiona una persona capaz de conquistar una ciudad. Lo que a Dios le agrada, lo que a Dios admira de una persona es básicamente aquel que sabe controlar su carácter, aquel hombre o aquella mujer que aprende a controlar su vida, su carácter delante de las circunstancias, delante de Dios. Ese es mayor para el reino de los cielos. La palabra de Dios nos muestra, y precisamente en el libro de Josué, la escritura nos muestra cómo todo este libro de Josué habla acerca de guerras, de batallas, de conquistas que Josué juntamente con el pueblo de Israel pudo obtener con la ayuda de Dios. Y es precisamente eso lo que el Señor quiere que nosotros como sus hijos aprendamos. Dios quiere que nosotros aprendamos a tener la victoria verdadera en nuestras vidas. Josué es un libro donde nos enseña cómo nosotros debemos de aprender a pelear correctamente nuestras batallas. Y eso es precisamente lo que quiero que nosotros aprendamos de la palabra de Dios en esta noche. A Dios no le impresiona una persona que tenga mucho conocimiento, que tenga muchas fuerzas o que tenga influencias. A Dios le importa aquella persona que aprende a dominar su carácter en frente de las circunstancias que Él le permite vivir. El libro de Josué
capítulo 6 nos muestra una historia muy conocida para todos nosotros, pero que espiritualmente Dios nos está enseñando estrategias para que podamos guerrear, para que podamos ir a la batalla y obtener la victoria completa que Dios también ha ganado para nuestras vidas. Dice el capítulo 6 de Josué, el versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: ahora Jericó estaba cerrada. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos llegaron hasta el río Jordán. Cuando Israel cruzó el río Jordán, ellos estaban básicamente en la entrada de lo que era la tierra de Canaán, la tierra prometida que Dios les había dicho desde su padre Abraham. Así es que aquí vemos a Israel juntamente con su líder Josué, que estaban enfrente de la ciudad de Jericó. Valga mencionar que Jericó era la primera ciudad que estaba justo después de pasar el Jordán. Así es que la ciudad, dice el versículo 1, Josué 6:1, dice que la ciudad de Jericó estaba cerrada. Y dice, estaba bien cerrada. O sea que no había ningún portillo, no había alguna ventana o alguna puerta por la cual absolutamente nadie pudiera entrar a la ciudad. Así estaba Jericó, bien cerrada. Y dice, nadie entraba ni salía. Todos los pueblos vecinos escuchaban que venía el pueblo de Dios, el pueblo de Israel venía derrotando, venía conquistando, venía Dios fortaleciendo a su pueblo Israel. Así es que nadie para este momento quería enfrentarse junto a aquel pueblo que traía a a Jehová de los ejércitos como su aliado. Nadie podía entrar ni salir de esa ciudad de Jericó porque estaba completamente cerrada. Pero dice el versículo 2, mas Jehová dijo a Moisés, mire qué precioso lo que la palabra del Señor nos dice. No importa qué tan cerrada esté una ciudad, no importa qué tan fuerte nuestros enemigos puedan parecer, cuando Dios da una palabra, no hay enemigo que pueda detenerse ante la promesa y la palabra que Dios habla. Así es que dice el versículo 2, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones. ¿Qué más necesitaba el pueblo de Israel? ¿Qué más necesitaba Josué saber? Si lo que ellos necesitaban saber y entender es que Jehová estaba con ellos, es que Jehová había dado en sus manos a sus enemigos, había dado a toda la ciudad de Jericó, y no solamente a la ciudad. Dios había puesto al rey de Jericó en las manos del pueblo de Israel y en las manos del caudillo de ese momento, que era Josué, el líder de Israel. Qué confianza, qué seguridad nos transmite la palabra de Dios cuando vemos estos versículos. Mis amados, nosotros tenemos que comprender que cuando Dios nos envía a la guerra, Dios nos capacita, Dios nos instruye, Dios tiene que ir de nuestro lado para que la victoria sea segura. Así es que Dios le recuerda, Jehová le recuerda a Josué y le dice, yo te he dado en tus manos la ciudad de Jericó, he puesto a su rey en tus manos. Qué seguridad la que el pueblo de Israel y Josué podían tener. Pero ahora Dios hace algo más. Primero habla con Josué y le afirma que la victoria era suya y que el rey iba a estar puesto en la mano de Josué. Pero del versículo 3 hasta el versículo 5 vemos que Dios le da una estrategia a Josué. Y esto es importante que nosotros como hijos de Dios lo entendamos. Cuando Dios nos manda a la guerra, también Dios nos va a dar una estrategia para poder pelear la batalla. Dios nos va a mostrar, Dios nos debe revelar qué es lo que vamos a hacer en contra del enemigo.
Si Dios no nos habla, si Dios no nos da la estrategia, es bueno mejor quedarse donde estamos. Pero si Dios nos habla, si Dios nos muestra que podemos ir a la guerra, Dios nos va a dar también las estrategias, Dios nos va a dar las directrices para podernos mover bajo su autoridad, bajo su señorío. Así es que dice el versículo 3 en adelante, estoy en Josué 6 y el versículo 3, Dios le dice: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Durante 6 días el pueblo de Israel debía de caminar alrededor de la ciudad de Jericó. Y dice el versículo 4, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. La estrategia que Dios le estaba dando al pueblo de Israel básicamente es que ellos debían de caminar o marchar 13 veces alrededor de la ciudad de Jericó. Los primeros 6 días el pueblo debía de marchar una vez por día, por 6 días. Pero en el 7º día, Dios les dijo, en el 7º día van a marchar 7 veces en el 7º día alrededor de la ciudad de Jericó, dando un total de 13 veces debían de marchar alrededor de la ciudad de Jericó. Pero luego en el versículo 5 continúa Dios dándoles la estrategia de cómo iban a conquistar la ciudad. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Mire qué impresionante la estrategia que Dios le está dando al pueblo de Israel y a Josué, que era su capitán en este momento. Ahora, la estrategia que Dios le da al pueblo, básicamente, humanamente no tiene ninguna lógica para el ser humano. Muchas veces eso es lo que Dios hace. Muchas veces Dios nos da una estrategia que no tiene sentido ni tiene lógica para nuestro razonamiento humano. Pero Dios no nos ha pedido que nosotros entendamos lo que Él está haciendo. Dios es Dios y nadie puede decirle a Dios por qué hace las cosas de esa manera. Él es soberano, Él es Dios, la estrategia la va a poner Él. Nuestro trabajo como hijos de Dios no es entender a Dios, nuestro trabajo es obedecer a lo que Dios está diciendo. Así es que Dios le da a Josué la estrategia y no vemos en ningún momento que Josué esté preguntando, ¿pero cómo? ¿Vueltas? ¿Caminar? ¿Por qué? No, Dios es soberano y lo que Él estaba haciendo, lo que Dios estaba haciendo al darle este tipo de estrategias al pueblo de Israel era probándolos para ver cuánto ellos podían confiar, cuánto ellos podían descansar en la sabiduría de Dios. Y eso es la que la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Dice Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1 y el versículo 25. Dice la palabra de Dios, Primera de Corintios 1:25. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mis amados hermanos, Dios no nos pide que nosotros entendamos la forma en la que Él trabaja. Dios nos pide que nosotros obedezcamos, descansemos y confiemos en lo que Él nos ha dicho.
¿Cómo lo va a hacer? Él nos va a decir. Nuestro trabajo no es entender, nuestro trabajo es creer y confiar que si Dios lo ha dicho, Él lo va a hacer. Dios le dijo a Moisés años atrás, un par de años atrás con Israel, Dios le dijo, marcha y el mar rojo se abrirá. Nuestro trabajo no es entender cómo el mar se va a abrir de aquí para allá o de allá para acá. No, nuestro trabajo simplemente es obedecerle a Dios. El que va a hacer la obra es Él. Él es Dios, Él es soberano. Quien da la estrategia es Él. Y nuestro trabajo únicamente es confiar. Si nosotros queremos obtener la verdadera victoria, nosotros debemos de confiar en Jehová como el poderoso guerrero, como el varón de guerra, debemos de confiar solamente en Él. Así es que Dios le da la estrategia a Josué y al pueblo de Israel. Ahora, hay mucho simbolismo e importancia en la estrategia que Dios le dio. Pero yo quiero ir más adelante, solo voy a mencionar un aspecto nada más. Dios le dijo a Josué, el séptimo día van a dar 7 vueltas. Y todos nosotros sabemos que el número 7 habla de perfección, de plenitud, de algo completo. Y eso es precisamente uno de los mensajes que Dios quiere darnos a nosotros. Porque Dios espera que nosotros acabemos la obra que Él nos ha pedido que debemos hacer. Israel no podía descansar. Israel no se podía aburrir. Decía, ay, yo ya me aburrí de dar vuelta. Yo a la quinta vuelta yo voy a gritar y aquí ya todo se acabó. No. Si Israel hacía eso, no iban a obtener la victoria que Dios les había prometido. Israel debía de obedecer. Por eso debían de ser exactamente 7 vueltas en el día 7, para que ellos pudieran ver la obra completa que Dios les había entregado ya en sus manos. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 24. Mateo 24 y el versículo 13, el Señor Jesús también nos da la misma advertencia a nosotros. Mateo 24, 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. A nadie se le va a dar una corona, a nadie se le va a dar una recompensa si no llega al final de la batalla. Como lo he dicho en otras ocasiones, el cristianismo es una carrera no de a ver quién llega primero. El cristianismo, nosotros corremos no a ver quién es el más osado, el más fuerte, el más diestro para llegar. Nuestra corona, nuestra recompensa, nuestro premio se nos va a dar si perseveramos hasta el final. Es por eso que no nos podemos cansar, dice la palabra de Dios. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Por eso Dios le pidió al pueblo que diera vuelta 7 veces para probar qué tan paciente, qué tan obediente, para ver si el pueblo de Israel llegaba hasta el final de lo que Dios les había dicho. De la misma manera, también nosotros estamos siendo probados para ver si obtenemos la victoria hasta el final, la verdadera victoria. Así es que por eso Dios dio esa estrategia. Pero hay algo más que Josué le habló al pueblo de Israel. Dice aquí mismo en Josué capítulo 6 y el versículo 10. 6:10. Y Josué mandó al pueblo diciendo, mire qué interesante parte de la estrategia del pueblo. Dice, y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se dirá, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo diga, gritad, entonces gritaréis. Ahora, mire parte de la estrategia que Dios le estaba dando a Josué para poder obtener la victoria. Es básicamente que todos debían ir calladitos.
Nadie del pueblo debía de hablar. Y hay siempre sabiduría en las cosas que Dios hace. Había un propósito por el cual Dios les dijo, todos calladitos. Nadie va a hablar. Durante 12 vueltas nadie va a hablar. Hasta la 13ª, hasta la última vuelta, yo voy a dar la señal cuando todos van a gritar. ¿Saben por qué Dios no permitió que el pueblo hablara? Porque muchas veces por nuestras palabras, por lo que sale de nuestra boca, hacemos que nuestra fe se debilite. Dios le pidió, Josué le pidió al pueblo de Israel que todos debían de ir calladitos, nadie debía de hablar. Dios conocía exactamente la prueba, Dios conocía el problema, Dios conocía el corazón del pueblo de Israel. Es por eso que Dios le dice, nadie debe de hablar. Todos deben de ir callados porque yo sé que si ustedes hablan van a comenzar a debilitar al pueblo, van a comenzar a debilitar a los hombres de guerra. Ustedes mismos se van a debilitar, así es que los quiero a todos en silencio. Y cuando yo dé la orden, dijo Josué, cuando yo diga que los sacerdotes suenen la bocina, entonces van a gritar. No van a hablar ni gloria a Dios, ni aleluya, ni victoria. No, gritos de victoria son los que Dios pidió. Tengamos cuidado cuando estemos en medio de la guerra, en medio de la batalla. Necesitamos aprender a hablar correctamente. Nuestras palabras pueden debilitar la fe nuestra o la fe de las personas que están alrededor nuestro. No es casualidad que Dios pidiera que todos iban calladitos. Así como se dice, calladitos nos vemos más bonitos. Así quería Dios que el pueblo marchara, caminara alrededor de Jericó calladito, porque Dios sabía que ellos podían echar a perder la obra que Dios estaba haciendo, podían debilitar la fe de todos ellos. Pero había una indicación más que Dios dio. Aquí mismo en Josué capítulo 6 y el versículo 17 al 19. Josué 6:17 dice, y será la ciudad anatema a Jehová. Esta era la tercera instrucción, por decirlo así, que Dios estaba dando. Primero debían de dar vueltas, segundo debían de estar callados y tercero, ponga atención, y será la ciudad, toda la ciudad de Jericó iba a ser anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Todo lo que Jericó tenía en su interior iba a ser anatema, iba a ser maldito, iba a ser algo abominable para Dios. Y dice, solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están en su casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero dice el versículo 18, pero vosotros, dice Josué, mire las instrucciones que Dios le da, que Josué le da al pueblo de Israel. Dice, pero vosotros guardaos del anatema. Dice, ni toquéis, mire qué interesante, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Y el versículo 19, mas toda la plata y el oro, los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Parte de la estrategia que Dios le dio a su pueblo, a los guerreros que iban a subir a Jericó, era que no debían de hablar, pero tampoco no debían tomar nada de lo que había dentro de Jericó, con excepción del oro, de la plata, de los utensilios de hierro y de los utensilios de bronce que habían en esa ciudad. Esa era la instrucción de Dios. Ahora yo pregunto, o yo me imagino, ¿qué difícil hay de entender en esa instrucción? Está fácil. Se puede seguir una instrucción como esa, mas sin embargo, todos nosotros sabemos, subieron los hombres de guerra,
rodearon la ciudad, rodearon Jericó exactamente como Dios les había pedido. Y dice aquí en el versículo 24, Josué 6:24, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata, el oro, los utensilios de bronce y los utensilios de hierro. Hasta aquí, punto y final. La victoria fue de Israel. Israel, todos nosotros conocemos que cuando ellos hicieron exactamente lo que Dios les pidió, a la séptima vuelta del día séptimo, el pueblo gritó, los sacerdotes sonaron en las bocinas de carnero y todos nosotros sabemos que milagrosamente, asombrosamente el pueblo gritó y los muros cayeron abajo. ¡Qué estrategia más ilógica la mente humana! Pero delante de Dios tenía toda la lógica del mundo. El pueblo grita y los muros se desploman de inmediato al grito del pueblo. Y así ellos vieron una victoria sobre todo Jericó. ¡Qué precioso! La historia de la conquista del pueblo de Jericó acabó bien. Pero días después, días más adelante, el pueblo se enfrenta a otra batalla. Y esta es otra batalla que yo quiero básicamente unirla a la batalla de Jericó. ¿Sabe por qué? Porque están íntimamente ligadas cada una de la otra. Dicen en el capítulo 7 de Josué y en el versículo 2 en adelante. Capítulo 7, versículo 2. Después de la conquista, después de la victoria de Jericó, dice, después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, otra ciudad. Y dice que estaba junto a Bet-Aven hacia el oriente de Betel. Y Josué les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y luego dice el versículo 3. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban unos 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatiguéis a todo el pueblo yendo ahí, porque son poquitos. La ciudad de Jai, comparada a la ciudad de Jericó, era una ciudad pequeñita. Cuando fueron y vieron la dimensión de esa ciudad, todos se carcajearon en nombre, si vencimos a Jericó, que estaba bien cerrada, bien amurallada. No, hombre, Jai es pan comido, es mantequilla delante de nosotros. Así es que le dijo, no fatigues al pueblo, no los canses, la ciudad es pequeña, con 2,000 o 3,000 hombres, it's enough, es suficiente. Pero luego dice, el versículo 4, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres. De Israel subieron 3,000 hombres a derrotar a esta pequeña ciudad, los cuales, oiga, huyeron. Los israelitas huyeron de delante de Jai y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual, oiga, este pueblo pequeñito derrotó a Israel y dice, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¡Qué increíble! ¿Cómo está ligada la victoria de Jericó con la derrota de Jai? Esto está ligado, ¿sabe por qué? Porque el pueblo subió, vio que era un lugar pequeño. No, ¿para qué vamos a castigar a todos? Unos poquitos son los que hay de esos enemigos. Que suban unos 3,000 hombres. Y así hicieron. ¿Y qué fue lo triste? Los sacaron corriendo, comenzaron a matar a los israelitas
Comenzaron a haber bajas en el pueblo de Dios y ellos dice que se desfallecieron, se entristecieron muchísimo por lo que estaba sucediendo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Pero la historia no termina ahí. Luego Josué, cuando vio que el pueblo regresó derrotado, con bajas en su ejército, dice el versículo 6 y 7, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué oró. Josué dijo: ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, que ahí nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Mire qué triste la oración de Josué. En este momento Josué no sabía, estaba desconcertado y no entendía lo que estaba pasando. Pudieron pelear, pudieron acabar a un pueblo grande que tenía muros, que estaba cerrado, lo pudieron derrotar. Pero cuando llegan a esta pequeña ciudad llamada Jai, no pueden contra ellos. ¿Qué pasa? Josué ora a Dios y le dice: Señor, ¿qué pasa? Oró todo el día Josué. Y mire, Dios en su amor y en su misericordia, Dios le responde a Josué. Dice Josué capítulo 7 y el versículo 10. Y Jehová respondió. Qué amable es Dios, qué bueno es Dios. Dios respondió a Josué y le dijo: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro?, le dice Dios a Josué. Y mire lo que Dios le dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, ni estaré más con vosotros. Qué tremendo lo que Dios le está diciendo a Josué. Josué preocupado, Josué desconcertado porque habían vencido a un ejército grande, pero a un ejército pequeño los habían derrotado. Dios comienza a decirle a Josué: yo no voy a estar más con ustedes si no destruyen el anatema de en medio de vosotros. Versículo 13. Levántate, le dice Dios a Josué, levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. ¡Wow! Aquí hay una verdad espiritual para que nosotros podamos entenderla. Muchas veces nuestras batallas espirituales las estamos perdiendo porque hay pecado escondido dentro de nosotros. Y perdóneme que se lo tenga que decir así claramente, y me estoy incluyendo yo. Yo también soy humana, soy ser humano como ustedes, fallo, peco. Muchas veces Dios quiere darnos la victoria en lo espiritual, pero no podemos entender, no podemos saber por qué hay derrota espiritual. Y el problema es porque hay un pecado escondido en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestras iglesias. Dios quiere exponer ese pecado. Dios quiere tratar con el pecado oculto en nuestras vidas para que nosotros podamos verdaderamente obtener la victoria verdadera que Dios nos quiere dar. Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 14. Primera de Pedro 1:14 nos dice la palabra de Dios. Y mire, muchas veces nosotros pensamos en Israel y decimos: ay, qué bárbaro Israel. Ay, cómo Israel no podía obedecer a Dios. Cómo Israel no podía hacer las cosas bien.
Así somos nosotros, somos iguales que Israel. Ganamos una batalla en lo espiritual y ¿quién nos saca de ahí? Decimos, wow, se fijaron cómo Dios me usó y se fijaron cómo hice yo y va de echarnos salsa encima a nuestros tacos. Pero de repente Dios nos manda a hacer algo sencillo y ahí vemos la derrota. Y ahí comenzamos, pero ¿qué pasó si yo era la gran mujer de Dios, si yo era el gran hombre de Dios? ¿Qué está pasando? Hay pecado, dice Dios. Hay cosas dentro de ti que yo no soporto. Están ahí escondidas, están ahí guardadas. Hay anatema en medio de mi pueblo y no van a tener la victoria debido al pecado que han ocultado. Mire qué tremenda es la palabra de Dios. Por eso es que Dios nos dice a nosotros ahora en día, Primera de Pedro 1 y el versículo 14, como hijos obedientes. Dios nos quiere así, como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda. A mí me encanta este tipo de palabras en la escritura y yo subrayo toda. Dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aquí no es cuestión de que yo a la iglesia el domingo voy a ir a fingirle al pastor, voy a ir a echar hasta una profetizadita allá en la iglesia y voy a danzar y gloria a Dios y aleluya. Y si usted quiere le oro. No, hay pecado oculto que Dios lo está viendo y Dios quiere tratar con ese pecado. No podemos obtener la verdadera victoria mientras escondamos un pecado. Dios no nos puede apoyar, no nos puede respaldar mientras ocultemos un pecado delante de su presencia. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos, oiga, con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así debemos conducirnos con temor. Decirle, Señor, si yo he pecado, ayúdame, ayúdame. ¿Sabe cómo oraba el rey David? Salmo capítulo 19. Salmo 19:12. Mire, aprendamos cómo el rey David oraba. David, a pesar de ser un rey, él no llegaba con ninguna confianza en su vida. Él no llegaba delante de Dios diciéndole, es que como tú sabes que yo soy rey, que yo tengo mucho dinero, que yo tengo mucho para darte en holocausto, es que tú sabes que yo soy el dulce cantor de Israel. David no llegaba de esa manera, con esa falsa confianza en su vida cuando se presentaba delante de Dios. ¿Quiere ver cómo David oraba delante de Dios? El Salmo capítulo 19 y el versículo 12. Decía David, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y David decía, líbrame de los que me son ocultos. David no se justificaba. El rey David no llegaba diciendo, es que como tú sabes que yo soy tu amigo, es que mira, Señor, hazte del ojo pachito en este pecadito que tengo aquí, que nadie se dé cuenta. David decía, líbrame de los pecados, de los errores que me son ocultos. Luego decía, preserva también a tu siervo de la soberbia. ¡Wow! ¡Qué oración más poderosa! Nada que ver como aquellas oraciones de hoy en día. Y decreta y demanda y dilo porque Dios lo va a cumplir. No, David decía, preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Así oraba David delante de Dios. Y luego también decía el rey David, que no se enseñoreen de mí. Entonces le decía David, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. David decía,
Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Mire cómo el rey David tenía cuidado de lo que salía de su boca y todavía más de lo que salía de su corazón. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Así es como nosotros como hijos de Dios debemos de actuar. Israel estaba obteniendo la derrota en este momento. No estaba obteniendo la victoria como con Jericó. Israel estaba enfrente de un lugar, de una ciudad pequeña llamada Jai. Estaba obteniendo la derrota. Cuando Josué llora, Josué clama, Josué gime y le pregunta a Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué no nos defendiste? Dios claramente le dice a Josué, ¿por qué oras así? El problema no está en mí, le está diciendo Dios. El problema está en medio del pueblo porque han pecado. Ellos han pecado, ellos se han levantado en contra mía. Yo no puedo responder, yo no puedo respaldar a un pueblo que está en pecado, dice Dios. Y eso es lo que sucede muchas veces con nosotros. Dios quiere quitar primero el pecado oculto de nuestras vidas para podernos dar la verdadera victoria. Regresemos por favor a capítulo 7 de Josué. Josué capítulo 7 y el versículo 14. Dios entonces le dice a Josué qué es lo que ahora deben de hacer. Y le dice, os acercaréis pues mañana por cada tribu, por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema con el pecado será quemado. Mire lo que Dios está diciendo. Aquel que tenga el pecado va a ser quemado, él y todo lo que tiene, y por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Mire qué tremendo lo que Dios está diciendo. Dios va a exponer, Dios va a sacar el pecado que su pueblo ha cometido. Todos estaban calladitos, nadie decía nadie sabía nada. Cuando Dios revela que hay un pecado, dice Dios, todos mañana van a presentarse. Dios iba a escoger la tribu, Dios iba a escoger la familia, Dios iba a escoger el padre con los hijos varones. ¡Qué tremendo! Y así lo hizo Dios. Luego dice en el versículo 19, entonces, después de que llegaron a ese expulgar, voy a decir de esa manera, y descubrieron quién había sido el culpable, el que tenía el pecado, dice Josué 7:19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanzas, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Mire qué tremendo. Tuvo que Dios desde los cielos señalar que había un pecado en medio del pueblo, y el pueblo no sabía. Aquí se cumple claramente lo que dice Marcos capítulo 4 y el versículo 22. Marcos capítulo 4 y el versículo 22 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado y escondido que no haya de salir a la luz. Mis amados hermanos, ninguno de nosotros puede creerse más vivo y más inteligente que Dios, esconder el pecado y creer que Dios no lo está viendo. Porque las personas no nos vean, no significa que tampoco Dios no nos esté viendo. Si muchas veces hay derrota en nuestra vida cristiana, si muchas veces no tenemos victoria en nuestro caminar cristiano, es porque hay pecados escondidos que Dios quiere sacarlos a la luz. Todavía dice Gálatas capítulo 6 y el versículo 7. Gálatas 6 y el versículo 7 dice la palabra de Dios. No os engañéis,
Que ninguno de nosotros se engañe. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, o sea, pecado, el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. La palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte. Y cuando la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, es porque de verdad la paga del pecado es muerte. Y dice, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y dice el apóstol Pablo, no nos cansemos de hacer pues el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Dios quiere que nosotros permanezcamos viviendo en santidad. No podemos justificarnos y decir, hay una canita al aire, una al año no hace daño, una al mes tal vez. No, pecado es pecado delante de Dios y todo pecado tiene que ser echado en el infierno juntamente con el pecador. Si es que no nos arrepentimos, Dios expuso el pecado que había en el pueblo. Y usted conoce perfectamente la historia. Regreso a Josué 7:21. Así es que Acán sigue exponiendo su pecado. Y dice en el versículo 21, pues Acán dice, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, dice, aclara todavía, muy bueno. 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié, me gustó y tomé, dice Acán. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. Mire qué bonito Acán. Acán pensó que nadie lo había visto. Y la palabra de Dios nos dice que todo lo que hacemos en lo oculto, tarde o temprano saldrá a la luz. De Dios nadie se puede esconder. No podemos burlar a Dios, no podemos engañarnos. Sino de las personas nos queremos esconder y nos podemos esconder, allá nosotros, pero de Dios nadie se esconde. Nadie le va a jugar la vuelta a Dios y va a creerse mejor o más inteligente que Dios. Acán confesó su pecado. Josué envió a las personas y dijo, vayan a buscar exactamente donde Acán dice. Llegaron a la tienda de Acán, quitaron la carpeta, quitaron el tapiz que había ahí en el suelo y comenzaron a desenterrar lo que Acán se había robado. Mire si la palabra de Dios no fue certera que había pecado en el pueblo de Israel. Pero miren cómo terminó. El pueblo, los soldados fueron y trajeron todo lo que Acán había robado y lo presentaron delante de Josué. Y dice en el versículo 24, Josué 7:24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, tomaron el dinero, el manto, el lingote de oro, tomaron a sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto Acán tenía y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día y todo Israel. Oiga, qué triste. Miren, mis amados, esas son de las historias que a mí me dan ganas de llorar, pero ¿sabe qué? Aún en los castigos que Dios manda, aún ahí hay esperanza para nosotros. Déjenme explicarles por qué. Dice Josué, le dijo a Acán, túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlos. Mire, aquí se está cumpliendo exactamente lo que dice Mateo 5:29. ¿Se recuerdan que el Señor Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 5 y el versículo 29?
Jesús claramente nos dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de delante de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Versículo 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, dice el Señor Jesús, y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Mire si no es clara la palabra de Dios. Lo que Dios estaba haciendo con Acán en aquel momento es que Dios estaba cortando el miembro que estaba en pecado. Dios literalmente lo estaba rayendo, cortándolo, aniquilándolo del pueblo. Dice Primera de Corintios capítulo 5 y el versículo 6. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, va a afectar a nuestra familia, va a afectar a nuestra iglesia, va a afectar a nuestra nación. Dios no está jugando con el pecado. Dios dice, el que peque, mejor muérase. Así dice la palabra de Dios. Ahora, ¿hay injusticia en Dios? Pregunta el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. ¿Ha leído ese versículo? Romanos capítulo 9 y versículo 14. Por si alguien puede pensar y puede decir, wow, qué injusto es Dios. Dios mató a Acán, a sus hijos, a sus hijas, a sus bueyes. Exterminó por completo la familia de Acán. Dice Romanos 9:14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En este caso, Dios decidió acabar con toda la familia de Acán. Y eso no es injusticia. En ninguna manera es injusticia. Permítame seguir leyendo lo que dice Josué 7:26. Dice, y levantaron sobre él, sobre toda la familia y todo lo que quemaron en ese lugar, en el valle de Acor. Dice, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta el día de hoy. El Valle de Acor significa turbación, pero ¿sabe qué? El Valle de Acor también significa esperanza. Sí, aunque parezca incongruente, este valle donde Acán con toda su familia murió, significa esperanza para nosotros. ¿Sabe por qué? Mire lo que dice Oseas 2:14. Oseas capítulo 2 y el versículo 14. Ahí nos dice la palabra de Dios. He aquí que yo la atraeré. Está hablando Dios acerca de Gomer, la esposa adúltera de Oseas, el profeta Oseas. Y Dios dice, he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En primer lugar, cuando hay pecado, Dios nos lleva al desierto para poder enseñarnos, para poder mostrarnos a dónde está el pecado escondido. El desierto es el lugar que Dios ocupa para abrir nuestro corazón, ponernos delante de Él desnudos y que Él comience a señalar el pecado que hay en nuestra vida. Si no estamos obteniendo la victoria espiritual, es porque probablemente pueda haber un pecado escondido que ni tú ni yo lo conocemos. Dios dice, la voy a llevar al desierto para hablarle a su corazón. Y luego dice el versículo 15, estoy en Oseas 2:15,
y le daré sus viñas desde ahí. Después que Dios hable con nosotros en el desierto, Dios nos quiere restaurar. Mire, cuando Dios señala el pecado en nuestras vidas, no es para matarnos, es para darnos esperanza, para que le entreguemos el pecado y le digamos, sí, Señor, aquí está el pecado. Y es allí cuando entendemos, cuando recibimos la verdadera victoria que Dios nos quiere dar. La victoria no es porque gritamos o porque predicamos o porque me sé la Biblia de Génesis hasta el Éxodo. No, la verdadera victoria es cuando dominamos el pecado en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere darnos vida y vida en abundancia a nosotros, pero Dios quiere matar nuestro pecado. Dios quiere que vivamos con Él por toda la eternidad, pero Dios no puede estar a la par de ninguna persona que tenga pecado. No importa que se pueda toda la Biblia y que conozca toda la Biblia y que predique a miles de personas. Dios no puede vivir con el pecado, ni con el pecador tampoco. Por eso es que Dios expone nuestro pecado, para que nos arrepintamos, para que clamemos a Él que nos limpie. Así es, dice el versículo 15, y le daré sus viñas desde ahí. Y el valle de Acor, mire si no lo que estaba sucediendo allá en el valle de Acor con Josué y Acán. Dice, y le daré el valle de Acor por puerta de esperanza. El valle de Acor también es esperanza, porque Dios quiere matar el pecado en nuestra vida, pero Él quiere que nosotros vivamos eternamente con Él. Pero así como decía el apóstol Pedro, sed santos como Él es santo. Nadie que tenga pecado se va a poder ir con el Señor. Nadie que esté escondiendo el pecado en su tienda va a poder salir en victoria. Dios quiere darnos la victoria. Dios quiere realmente que obtengamos la victoria. Pero la victoria no es por conquistar grandes cosas. Y mire, yo tengo título de esto y título de aquí, título de aquí. Eso no es nada para Dios. Para Dios es grande aquel hombre y aquella de mujer que día a día rompe su corazón, rompe sus vestiduras delante de Él y le dice, Señor, examina mi corazón, límpiame de mi pecado. Mis amados, no podemos disculpar el pecado. Pecado para Dios es aquel que mata a una persona, pero pecado también para Dios es aquel que miente delante de los demás y luego comienza a silbar como que si no ha hecho nada malo. Dios es santo. Dios quiere darnos la verdadera victoria. Pero les vuelvo a leer el Proverbios con el que empezamos. Proverbios 16 y el versículo 32 dice, mejor es el que tarda en airarse, el que sabe controlar su temperamento, que el fuerte, dice, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Israel había conquistado Jericó y según ellos era wow, ¿quién como ellos? Pero fueron vencidos por una ciudad pequeña. La diferencia es que ocultamos. Si hay pecado en nuestra vida, jamás vamos a poder obtener la verdadera victoria hasta que expongamos el pecado de Dios delante de Dios. Dios quiere limpiarnos, Dios quiere sanar su pueblo, Dios quiere darle victoria a su pueblo, pero para eso tenemos que quitar, tenemos que sacar, tenemos que comenzar a desenterrar el pecado que hay dentro de nosotros. Recordemos, el salmista David decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. ¿Quiere inclinar su rostro ahí en su casa donde está y darle gracias al Señor? Yo creo que la palabra de Dios ha sido clara en esta noche. Señor, en esta hora te damos gracias porque tú nos has permitido, Señor amado, ver estos 2 episodios en tu palabra.
Tú nos has permitido ver la victoria sobre Jericó, pero también nos has permitido ver la derrota de Jai, Señor. Dios, no quieres pecado en nosotros. Tú no quieres que haya ningún pecado de nuestras vidas. Por favor, Señor, límpianos. Por favor, Espíritu de Dios, trae sobre nosotros convicción de pecado, sobre nuestras vidas, que podamos exponer delante de ti, Señor, nuestros corazones, que todo pecado oculto que nosotros tengamos, podamos exponerlos, podamos confesarlo, para que tu preciosa sangre nos limpie, nos redarguya y nos quite, nos arranque ese pecado de nuestras vidas. En tus manos estamos, Señor, y en tus manos, en tu gracia y en tu misericordia, confiamos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche.